y alemana, que sin una gota de duda será el mejor aliado para todos tus proyectos. Por eso, no te confundas. Cuando se trate de tuberías y accesorios, pega en blanco. Exige siempre Bexbo, la fuerza de la termofusión. Tuberías y accesorios Bexbo, la fuerza de la termofusión. Más información en fpz.com.es o al 0985-014-984. Fin de espacio promocional y publicitario. Esta es la revista de Opinión Democracia. Seriedad y credibilidad en todas partes. Con 50 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida al asambleísta Jorge Peñafiel del Movimiento Construye. Quisiera empezar con la coyuntura, más allá de cuestionamientos que ha habido por votaciones, aprobación de proyectos, como fue la reforma a la composición del Consejo Directivo del IES. Hoy deberá, en base a la terna, enviar el Ejecutivo para que sea la Asamblea. Igual el control a 5 miembros del directorio del Banco de los Afiliados del Banco del IES, el BIES. Pero más allá de eso, ayer hubo una comparecencia. La Comisión de Fiscalización se ha dado el lujo de traerle de La Roca, de la cárcel de La Roca, conocemos que está en la cárcel 4, el expresidente del Consejo de la Judicatura, de triste recordación para el país. Aquel que a través de los procesos, los hechos, lo que ha sido denunciado en el debido proceso con derecho a la defensa, casos Metástasis, caso Independencia Judicial, caso Obstrucción de la Justicia, en donde él está con graves presunciones de irregularidades. Resulta que ayer, ante la Comisión de Fiscalización, Vilman Terán hizo acusaciones contra la fiscal general y el expresidente de la Corte Nacional de Justicia, cuando él suscribiera la última etapa, septiembre del 2020, el caso Sobornos 2012-2016, y él, en el Tribunal de Última Instancia, en casación, dispuso que se ejecutaría la sentencia. Ahora resulta que ante el país dice que le presionaron. ¿Es verosímil una afirmaciones de esa naturaleza? Jorge Peñafiel, que estuvo allí, ¿qué piensa de esto? Buen día. Muy buenos días, mi querido Miguel. Un saludo a toda la audiencia, un saludo a quienes nos miran, nos escuchan, siempre a través de Radio Exa. Un placer estar aquí. Lamentablemente, creo que estamos viviendo un momento de el señor Terán, en donde el señor Terán comienza a lanzar lodo a todos lados. Y lamentablemente estamos viendo cómo desde la Comisión de Fiscalización y desde los asambleístas del correísmo están dándole espacio para su defensa penal. Y aquí hay que hacerle a la ciudadanía claro un tema. La Comisión de Fiscalización lo llama al señor Terán en vista de mi acusación política. Yo, como asambleísta, presenté una acusación política en contra de Terán, en contra de Javier Muñoz y en contra de Maribel Barreno, porque en criterio nuestro, en criterio mío, existe una responsabilidad política en el manejo de la presidencia del Consejo de la Judicatura y del manejo de la mayoría de la Judicatura para el manejo de la justicia, en donde vimos que estaba comprometiendo la independencia judicial a través de varias formas y fórmulas, ¿no? La constitución de mayorías de 2 personas en el cuerpo colegiado de 5, a través del concurso y la manipulación del concurso de jueces a inicios de este año, así como otros casos, como el caso de la suspensión y después destitución del juez Walter Macías, entre otros.
Pero hemos visto lamentablemente que la Comisión de Fiscalización y sobre todo los asambleístas pertenecientes al correísmo, en vez de funcionar como fiscalizadores, en vez de ser los representantes de la fiscalización en la comisión, lo que están pretendiendo hacer es ser abogados de Wilman Terán. Paradójicamente, a Terán se le permite hablar, se le permite decir lo que él quiera, se le permite interpretar, se le permite acusar, se le permite decir todo. Pero cuando yo pedía puntos de información o puntos de orden al debate, se me cortaba, se me buscaba a mí limitar. ¿La presidenta de la comisión? Entre la presidenta y los asambleístas del correísmo. Yo hacía una pregunta destinada a probar las acusaciones que estaban presentadas en el proceso, pero a mí se me cortaba. Y claro, cuando yo en cambio pedía un punto de orden para evitar que se distraiga el análisis y sobre todo las preguntas vayan destinadas al objeto del juicio político, y evitar que suceda este show político, se me cortaba y se le permitía hablar al señor Terán. Eso evidentemente nos marca una lógica y un camino de lo que está haciendo la Comisión de Fiscalización con respecto a Terán. A Terán se le está permitiendo defenderse. Y eso no es una responsabilidad política, eso no es algo propio del juicio político, sino más bien dicho del juicio penal. Lo dije varias veces, yo me parece que impuse puntos de información y puntos de orden en el debate al menos unas 10 veces, evitando que se nos distraiga el objeto de la comparecencia, pero lamentablemente la presidenta de la Comisión de Fiscalización, así como los asambleístas del correísmo, estaban buscando hacer show político. Lamentable porque la Asamblea Nacional vuelve a caer en una lógica de acuerpar la impunidad, de darle espacios a los criminales para que ellos hablen y hagan y digan lo que quieran. Allí no solamente el señor Terán acusó a la señora fiscal general del Estado, sino que también acusó a otros funcionarios, entre ellos se peleaban, había realmente un dime y direte que dista mucho de lo que es una fiscalización seria, objetiva y profesional, que era lo que fuimos a hacer y sobre lo cual tenía que versar fundamentalmente el juicio político. Antes de continuar con lo que dijo Wilman Terán, ¿y qué aportaron al juicio político Javier Muñoz y Maribel Barreno, ex vocales del Consejo de la Judicatura? Yo creo que fue fundamental, más que el aporte de Maribel Barreno, que ella todavía está pendiente de la práctica de su prueba, lo que dijo Javier Muñoz en el testimonio anticipado que fue a dar en la Fiscalía General del Estado, que yo lo presenté como prueba de la responsabilidad política de Terán y de los acusados, y eso fue muy interesante. Lamentablemente ya eso fue en horas de la noche, porque la audiencia fue hasta las 11 de la noche aproximadamente, y claro, ya fue aproximadamente a las 9 de la noche, en donde se evidencia, mi querido Miguel, y eso sí la ciudadanía tiene que saberlo, donde se evidencia que Rafael Correa se reunió con Javier Muñoz en Brasil para delinear toda la estrategia del control de la justicia en el Ecuador con apoyo de Wilman Terán. Y lo dice textualmente. ¿Eso así ratificó anoche? Bueno, Javier Muñoz tomó la palabra tan solo para decir que no tenía acceso al expediente y que no se iba a defender ayer. Pero el testimonio anticipado está allí. Claro. Y los audios los presentamos allí, audios de más de 12 horas que nosotros logramos ponchar las partes importantes y se los expusimos a los asambleístas. Allí lo que Javier Muñoz revela es que había un plan, un entramado completo de parte de la Revolución Ciudadana para controlar la mayoría del Consejo de la Judicatura y además controlar todas las direcciones provinciales del Consejo de la Judicatura para influir en los jueces y tener claro cuál era el objetivo, precisamente desvirtuar,
desbancar y eventualmente presentar un recurso de revisión en el caso sobornos. Eso lo revelamos, lamentablemente no hubo la cobertura necesaria en horas de la noche, pero aquí estamos para decirlo, porque nosotros sabemos y tenemos claro que lo que estaban haciendo en el Consejo de la Judicatura era comprometer la imparcialidad y sobre todo la independencia de los poderes, porque aquí la política, a través de los intereses políticos de la Revolución Ciudadana, pretendía influir en el manejo de la justicia a través de Wilman Terán. Y luego, evidentemente, identificamos en la comparecencia de Terán, en el momento en que él expuso su versión de los hechos, que él también lo dice, que él en la cárcel logró conocer a los líderes de las bandas criminales y que tenía conocimiento de quiénes son y cómo actúan. No sé si lo dijo en son de amenaza o en son de búsqueda de un espacio para posicionarse mejor en su defensa penal, pero eso también va a salir a la luz. Nosotros nos haremos cargo de que efectivamente esos testimonios que él vino a dar sean también puestos sobre la luz pública. Ahora, ¿cuán creíble es la versión de Wilman Terán? Como hoy recoge Diario El Universo en la página 8, que dice: Terán hizo acusaciones contra la fiscal general y en el expresidente de la Corte Nacional de Justicia, cuando dice que le mandaron emisarios para que sentencie al expresidente prófugo. Y uno, cuando revisa los hechos, los documentos, las sentencias, como la del miércoles 23 de septiembre del 2020 a las 12:55, en donde él suscribe, él junto a los otros jueces nacionales, David Hacho Chicaiza, Wilman Terán Carrillo y Dirza Muñoz Moreno, dice: este Tribunal de Casación, en el caso Sobornos 2012-2016, se declara el cierre del proceso penal, tiene a bien determinar, firma él, tiene a bien determinar que el proceso asignado ha cobrado ejecutoría, y aquí está toda la sentencia. Resulta que ahora va y dice que le presionaron para que haga esto. Bueno, es curioso ver cómo el señor Terán, en su comparecencia, si bien menciona que recibió esas presiones de parte de la señora fiscal general, de parte del señor Iván Saquicela, no dice quién lo hizo. Es decir, él tira la piedra y esconde la mano. No quiere decir quiénes, curiosa y sospechosamente, son estos supuestos emisarios. Lamentablemente, lo que está haciendo el señor Terán y los asambleístas de la Revolución Ciudadana que están dentro de esta comisión es defender la tesis de que supuestamente la señora fiscal general del Estado tuvo un interés de presionar para que se sentencie de esa forma. Evidentemente, esto es patadas de ahogado. Esto es darle espacio a un potencial criminal que está siendo juzgado en la justicia. Es darle micrófonos a un señor que manejó y tuvo el control de todo el Consejo de la Judicatura, y eso lo estaba haciendo en contubernio con los líderes máximos de la Revolución Ciudadana. Lo dice el propio Javier Muñoz en su testimonio anticipado, que sí tiene juramento. Es decir, en la Comisión de Fiscalización pudiera mentir. Claro que sí, puede tirar la piedra y esconder la mano. Terán dice cualquier cosa. Exactamente, porque sabe que no le genera una responsabilidad directa respecto de su mentira, si así estuviera haciéndolo, como en efecto eso es lo que yo creo. Ahora, lo que está haciendo el señor Terán es utilizando este espacio para poner sobre la opinión pública y la narrativa pública una versión que no puede contrastarla, no puede probarla. Y eso es lo que la ciudadanía tiene que entender. Terán está como cualquier ahogado pretendiendo salir debajo del agua. Finalmente, lo que yo creo es que hay que impedir que este señor siga pretendiendo utilizar estos espacios para defenderse penalmente, cuando eso no es lo que le corresponde a la Comisión de Fiscalización. Bueno, por ello le consulto cuál es la dinámica del juicio, en qué etapa se encuentra, cuándo se ventilaría, y luego habrá que ver si hay los 92 votos.
Sí, a ver, en este momento estamos evacuando la prueba todavía. Ya la prueba de cargo, es decir, la prueba que yo presenté, que son más de 200 pruebas entre actas, documentos, audios, videos, transcripciones, sentencias, resoluciones, bueno, un sinnúmero de elementos en donde se evidencia que la mayoría del Consejo de la Judicatura del año 2023 estaba constituida para el control político de cierto grupo político. Primer elemento. Segundo elemento que nosotros hemos presentado es que el señor Terán no ha tenido ni la más mínima, ni el más mínimo respeto por la independencia judicial. Y lo que hacía era presionar a los jueces para obtener sentencias a través de los procesos disciplinarios. Y eso también forma parte de mi prueba, porque la señora Vaca, que fue subdirectora de control disciplinario del Consejo de la Judicatura, lo dice textualmente también en un audio, en donde evidencia que le presionaban. Estimado Miguel, hubo incluso una vez que en el Ecuador, en una de las audiencias más importantes, el señor Terán fue uno de los que mandó a llamar para que se anuncie una alerta de bomba en la corte, con el objetivo de impedir que se dé una audiencia, porque sabía que esa audiencia iba a terminar y iba a concluir con una resolución contraria a los intereses de este grupo político y evidentemente de Wilman Terán. Esos son los elementos que están dentro del juicio político y que los vamos a evidenciar uno a uno. En este momento seguimos evacuando la prueba. Luego tendrá que el día miércoles, el día de mañana, tenemos que la señora Maribel Barreno tiene que evacuar su prueba, y el día viernes va a ser la audiencia de alegatos, en donde yo como interpelante... ¿En la misma comisión o ya en el pleno? En la misma comisión, para la emisión eventualmente ya del informe. En esa audiencia de alegatos yo voy a evidenciar todos estos elementos, voy a mostrar cuál fue la verdad y la estructura que funcionó en la justicia, y luego de eso habrá el primer informe en donde tendrán que votar la comisión. Allí veremos quiénes son los que están a favor de la verdad y en contra de la impunidad, y quiénes son en cambio quienes promueven la misma impunidad y las versiones que este señor ha venido a dar acá. Y eventualmente ya con ese informe la presidencia de la Asamblea Nacional tendrá que ponerlo en el orden del día del pleno, para que sea el pleno el que defina el destino de estos mencionados exfuncionarios que distan mucho de ser transparentes. ¿Tiene que honestos, volver a ¿no? presentarse Terán como para que le mantengan en la cárcel 4? Sí. ¿O debiera volver a...? Sí, porque el día miércoles tenemos los testimonios, la prueba testimonial, en donde está llamado los 3 comparecientes, digamos acusados, y algunas otras personas. En ese momento, obviamente, vamos a tener la oportunidad de hacerle las preguntas correspondientes. No obstante, yo ya he decidido que mis preguntas van a ser bastante más sucintas, de respuestas más pequeñas, porque el momento en que este señor se le da la oportunidad de hablar, lo que hace es utilizar los micrófonos para su defensa penal, con el objetivo de distorsionar la materia penal, que en el caso que está suscitándose, que es metástasis, está pendiente la audiencia. Si quiere usar para su defensa penal, ¿por qué no va al juicio? Ahí tiene los juicios, obstrucción a la justicia, independencia judicial, caso metástasis, que se defienda allí, está en su derecho. Sin duda, ese es un poco lo que yo les he dicho el día de ayer. Pero no la plataforma que le hacen en la asamblea. Sin duda alguna, eso es lo que yo les he dicho a la comisión el día de ayer. Incluso hubo un momento muy duro y complejo de la sesión el día de ayer, en donde la asambleísta Sofía Espín, incluso pretendía interpelarme a mí, me pretendía hacer preguntas a mí, me pretendía consultar a mí como si fuera yo el acusado, y yo le tuve que aclarar a la asambleísta que yo no era el acusado, que aquí el acusado son los 3 funcionarios mencionados, y que si tiene preguntas sería bueno que se las haga a ellos y no a mí, porque yo no tengo una acusación política en este sentido, sino más bien dicho, aquí hay que tratar la responsabilidad que les corresponde a estos malos funcionarios. Pero así fue como se dio la sesión. Yo no respondí, evidentemente, porque no me corresponde, además de que aparentemente no ha leído la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Habrá que esperar el desarrollo de estas nuevas audiencias y luego finalmente él o los informes, de acuerdo con la Ley Orgánica de la Función Legislativa, sea informe de mayoría o de minoría. ¿Qué piensa usted? Bueno, si es que emiten 2 informes, yo creo que estaría muy claro cuál es la intención de utilizarlo al señor Terán para la defensa de la posición de la Revolución Ciudadana, lo cual pasa por defender al propio Terán.
porque también hay que decirlo, Terán fue una pieza clara de la política en la justicia, manejado precisamente por este grupo político. Y ahora, si es que lo pretenden defender la tesis de la política, tendrán que defenderlo a Terán. Yo quisiera ver si es que efectivamente esos votos de la Revolución Ciudadana en el Pleno de la Asamblea Nacional terminan por decantarse sobre librarle de culpa en lo político. Librarle de culpa. Lo que penalmente está allí tendrá que responder por las serias acusaciones que hay. Sin duda, y ahí veremos quién es quién. ¿Qué argumentos van a sacar? Si es que efectivamente creen que el señor Terán, al votar 2 votos a favor, constituye mayoría en el universo de 5. Vamos a ver si matemáticamente logran justificarlo. Vamos a ver si es que logran justificar que el conflicto de intereses, por ejemplo, de Maribel Barreno en la votación para la suspensión y destitución de Walter Macías, más allá de que Walter Macías pueda ser un funcionario bueno o malo, eso le corresponde ya al Consejo de la Judicatura actual determinar, pero al señor Macías se lo destituyó con 2 votos. Sobre un universo de 5. Restituyó la justicia y por eso ahora es una de las víctimas en el juicio de independencia judicial. Y además, no nos olvidemos del conflicto de intereses que tenía Maribel Barreno en ese momento, porque Maribel Barreno vota en principio abstención, reconsideran la votación y vota a favor. Es decir, el momento en que decide votar por una de las 2 opciones, a favor o en contra, teniendo ella un juicio de tráfico de influencias, en donde el juez que estaba juzgándola era Walter Macías, ella votó por su destitución y por tanto hubo conflicto de intereses. Habrá que ver si es que la Revolución Ciudadana acepta eso, porque la independencia judicial y la imparcialidad de los jueces está en juego. Y si es que la Revolución Ciudadana pretende darle coba a esto, pues sabemos claramente cuáles son sus intencionalidades. Bueno, esto se va a evidenciar el momento que llegue al Pleno. Y quizás, si es que hay los votos a favor de Terán, no resultaría vergonzoso para el país. Un personaje que está procesado penalmente sea salvado por la Asamblea Nacional si no hay los 92 votos. ¿Les hará bien o les hará más mal, perdón la redundancia, a la Asamblea Nacional el salvar al señor Vilman Terán? Bueno, esa es una decisión que tendrán que tomar ellos con sus 47 votos, 46 votos que tienen. Pero en mi opinión, en la opinión de los asambleístas que estamos impulsando este juicio político, es una afrenta a la verdad, a la justicia y sobre todo al principio de imparcialidad que tiene que tener la justicia. Nosotros hemos dicho desde el principio, la política muy lejos de la justicia, porque la justicia tiene que tener las manos limpias y libres para poder actuar de manera absolutamente transparente y justa. Obviamente, si es que la política interviene dentro de estos principios y estos intereses, lo que estamos viendo es que el metástasis ya no solamente está en la justicia, sino en la política, y que también tiene que ser extirpado de raíz. ¿Cuándo concluirá en la etapa de la Comisión de Fiscalización este juicio político? El juicio político termina el día jueves con los alegatos. En el momento en que ya se terminen los alegatos, tiene que la comisión preparar los informes o el informe y definir la cuestión en ello. Yo estimo que para la próxima semana estará listo ya los informes, el informe, no lo sé, y pues eventualmente ya estará listo para el Pleno también. Bueno, sabiendo cómo se ha manejado parte de la Comisión de Fiscalización, quizás lo importante para ello, con estos testimonios de Terán, hay que incluir en el informe que la responsable es la fiscal. Ella ha presionado, al igual que el expresidente de la Corte. Bueno, si hacen eso... Teoría de ese sector político. Si es que hacen eso, tienen que también decir que el señor Terán habló de que se reunió con Daniel Noboa, por ejemplo, para negociar los 250 millones que el gobierno le debe al Consejo, o le debía, o le debe todavía al Consejo de la Judicatura. Claro. Porque lo dijo también en su versión. Terán mencionó con puño y letra. Ya. Que, bueno, eso fue público, que fue a pedir... sí, pero que evitó y que dejó de cobrarlo. Porque habló con Noboa. Eso lo dijo en la comisión también. Por tanto, tendrá que decir eso y tendrá que decir lo otro. Asimismo, el informe tendrá que decir entonces que Javier Muñoz, en el testimonio anticipado, que fue expuesto en los audios, coordinó con Rafael Correa directamente
la conformación de la mayoría del Consejo de la Judicatura, el manejo de las direcciones provinciales del Consejo de la Judicatura y la presión de las sentencias y de los jueces para obtener estos documentos, estas sentencias a favor. Y eso también tendrá que decirlo, porque también forma parte del expediente, también forma parte del juicio político. Y veamos si es que es así, lógicamente. Y si no se incluye, habrá 2 informes. Y si no se incluye, esperaría que haya 2 informes. Yo tengo esperanza, y tengo que decirlo también, en ciertos asambleístas de la comisión, como el asambleísta Ramiro Vela, que ha sido bastante más ecuánime en el manejo, ha sido un asambleísta que ha mirado más la perspectiva del bosque y no del árbol, ha visto que efectivamente han habido intentos o intentonas de presionar al señor Terán para sacar esa información del caso Sobornos, para sacar esa información del caso Metástasis, en vez de defenderse políticamente. Yo creo que si es que hubiera la necesidad de generar un informe, en este caso, no sé si de mayoría o de minoría, pero otro informe, más allá del de la Revolución Ciudadana, esperaría que el asambleísta Vela lo lidere, porque me parece que él tiene el tema mucho más claro, sobre todo respecto de la imparcialidad que merece la Comisión de Fiscalización y también el manejo de la opinión pública respecto a este tema. Va a ser importante saber el desenlace final, una vez que llegue al Pleno, de este juicio político contra los 3 vocales impresentables del Consejo de la Judicatura en su momento, y si es que le logran salvar a Terán, Barreno y Muñoz. Yo también estaría en la expectativa. Algo importante que decir es que curiosamente el único que ha venido la única que ha venido a defenderse de manera más ecuánime, más profesional, más técnica, fue Maribel Barreno, que presenta una contestación a la acusación, que presenta su prueba, que evidencia los elementos que ella considera que deben ser parte del proceso. Lo cual no le exime de responsabilidad. Pero al menos es fiel procesalmente. Y eso sí hay que decirlo. Lo que pasa es que Terán no presenta prueba, por ejemplo, suficiente, presenta 2 que 3 cosas que solicitó verbalmente que se practique. Lo propio el señor Javier Muñoz, quien no se defendió, simplemente él dijo: yo estoy en contra porque no he tenido acceso al expediente, yo no entiendo lo que está sucediendo y tal, y por tanto tampoco se lo consideró para la etapa de prueba. Y Maribel Barreno, que es quien de alguna manera algo ha dicho procesalmente hablando y ha respetado el procedimiento. Bien, al asambleísta Jorge Peñafiel del Movimiento Construye, y una lectura de lo que sucede en el juicio político contra los vocales del Consejo de la Judicatura, y que está este momento en manos del trámite de la Comisión de Fiscalización, luego pasará al Pleno de la Asamblea Nacional. Muy amable, asambleísta Peñafiel. Siempre es un gusto, mi querido Miguel, ya sabes, un gusto estar aquí, un saludo a la audiencia, que tengan un buen día. 8:16 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos buscando la verdad para hablar con 3 técnicos sobre la crisis en el sector eléctrico y qué pasa en las centrales hidroeléctricas del Ecuador. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre